120 empresas, perdón, de 20 empresas, ¿no? Y tenemos los precios de cierre, ¿no es cierto?, desde el 2007 al 2021. Bueno, aquí cabe anotar algo bastante interesante, ¿no? Cabe anotar algo bastante interesante. Si nosotros nos metemos a Google y ponemos, por ejemplo, el índice de Standard & Poor's, ¿no es cierto?, 500, ¿sí? Aquí ya me cogía Standard & Poor's 500, ¿sí? Y nos metemos al invest.com, la cotización del índice. Bueno, ¿qué es el Standard & Poor's 500? Es un índice bursátil que contempla como 500 empresas, las más grandes y más reconocidas de los Estados Unidos y que cotizan en la bolsa de Nueva York, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros le damos aquí clic y nos arroja a Investing, ¿no es cierto?, que es una página muy buena, al igual que Google Finance o Yahoo Finance o Bloomberg, ¿no es cierto? O las propias páginas de las bolsas de valores, principalmente la de Nueva York, que es la más interesante a nivel internacional. Y de aquí saco esos datos, ¿no? De aquí saco esos datos de variaciones en los precios. Entonces, yo puedo hablar del índice como tal, ¿no es cierto? Del índice como tal. Y déjenme ver una cosita. Eso, aquí, en información histórica, ¿no? En información histórica. Entonces, si hablo de información histórica del índice como tal, recogerá las variaciones que se dan entre un conjunto de 500 empresas, ¿no? 500 empresas. Veamos aquí qué me arroja. Entonces, información histórica, ¿no es cierto? Pero se va a tardar un poquito, no es cuestión de la Internet, porque es una base de datos gigantesca, ¿no? Gigantesca. Y estos son los temas, ¿no? Estos son los temas que yo estoy considerando en este taller. Como que, bueno, los temas del precio de cierre, el último, ¿no? ¿Sí? Para determinadas empresas. Aquí está el índice de Standard & Poor's 500 y como ustedes pueden ver, yo puedo realizar un corte, ¿no es cierto? Y puedo poner entre fechas, ¿no? Desde y hasta. Desde y hasta. Y si quiero saber, esto es el índice de todas las empresas, ¿no es cierto? Todas las empresas. Y si quiero saber una empresa en particular, entonces yo tengo que poner aquí, por ejemplo, Walmart, ¿no es cierto? Walmart. Sí, Walmart, que es una empresa de tiendas muy famosa, muy grande, ¿no es cierto? Y en Walmart, aquí está, es una empresa norteamericana. Entonces me voy a la información histórica, ¿no es cierto? Y tengo el cierre de las cotizaciones de sus acciones. ¿Sí? Tengo eso. Eco. Aquí está, fíjense. La más reciente es la de hoy, ¿no? Esto es diario. Esto puede ser diario, semanal o mensual. ¿Sí? Diario, semanal o mensual. Entonces, fíjense. A diferencia del índice de Standard & Poor's 500, que contemplaba las 500 empresas, por eso su nombre es de 500, ¿no es cierto? Aquí está específicamente una de las 500 empresas que cierra con el precio de las cotizaciones en bolsa de sus acciones en estos valores, ¿no? $126 por unidad, 123 el día de ayer, 124 el día antes de ayer, etcétera, etcétera, etcétera. Y puedo sacar también una información con corte, ¿no? Desde y hasta, ¿sí? Entonces, esta es la manera real, ¿no es cierto? Que se obtiene esa información del taller que vamos a hacer ahora, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el taller se hablaba de, ¿dónde estoy? Aquí, de una empresa Google, ¿no? De Google, por ejemplo, de UPS. Entonces, si nos vamos acá, ¿dónde estoy? A UPS, ¿cierto? O a CAT, ¿sí? La norteamericana, que es de Caterpillar. Entonces, obtenemos estos temas de aquí, ¿no? Me voy a la información histórica, ¿sí? Y listo. ¿Sí ven, chicos? ¿Sí me están ¿Sí me están siguiendo? Sí, profe.
Bien, entonces fíjense, aquí tenemos a qué precio cerró la cotización de las acciones de Caterpillar, ¿cierto? De Caterpillar. Entonces la idea es que conformamos una serie o una base de datos de información, ¿no es cierto? Para 20 empresas, ¿no es cierto? Y lo que queremos es que mediante el modelo que hemos visto de Markowitz, ¿no es cierto? Determinar las proporcionalidades de inversión que deben hacerse en cada una de estas empresas de manera que el riesgo sea el mínimo posible, ¿cierto? Bien, el manejo de esta página, al menos de lo que nos interesa a nosotros por el momento, y que ya veremos en la próxima semana, el día lunes, tenemos este tema, ¿no? El modelo KPM, ¿no? El modelo KPM. Entonces, para utilizar el modelo KPM, que ya les voy a explicar de qué se trata, seguramente ahora vamos a ver un video de eso, ¿sí? Vamos a utilizar esta información que me arroja y que puedo obtenerla de investing.com, ¿no? De investing.com. Bien. No sé si tienen alguna pregunta, chicos, alguna cuestión. Nada. Bien, vámonos al taller entonces, ¿no? Vámonos al taller. Listo, entonces fíjense, hagan ustedes como que yo me he metido a Standard & Poor's 500, ¿no es cierto? Y he conseguido esta información, ¿no? Del 2007 al 2021, del cierre, ¿no es cierto? De la cotización de cada una de las acciones de estas compañías, ¿no? Hagan de cuenta que he hecho eso, ¿no es cierto? ¿Sí? Y lo que me pide el ejercicio es, bueno, establezca las proporciones de inversión óptimas de acuerdo a la minimización del riesgo, ¿no es cierto? Y por otro lado, determine dichas proporciones con un rendimiento esperado del 10%. Y nosotros vamos a dar un plus más a esto, ¿no? Si la primera opción o el primer escenario es esa proporcionalidad en cuanto a inversiones para cada una de estas 20 empresas, y vamos a determinar el mínimo riesgo, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si quiero averiguar cuál es el máximo riesgo que yo puedo tener o al que yo me puedo enfrentar? Bueno, ¿cuándo habrá un máximo riesgo, chicos? Cuando no invierto o cuando no existe diversificación, obvio, y solamente pongo todos los huevos en una canasta, ¿no? Como se suele decir. Entonces, habrá la totalidad de mi inversión, de mi capital que voy a invertir en una sola empresa, ¿no? Entonces, ahí corro el riesgo máximo. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora también. Listo, entonces vamos a dar un espacio aquí, ¿sí? Vamos a dar un espacio suficiente para poder hacer este taller, sí. Bueno, la idea, chicos, es que ustedes estén en sus ordenadores, ¿sí? Siguiendo las operaciones y siguiendo los análisis que vamos sobre la marcha realizando sobre este taller, ¿no? Esa es la idea. Bien, entonces, ¿qué es lo que primero debo hacer, chicos? ¿Qué es lo que primero debo hacer? ¿Sacar qué cosa? El riesgo relativo, profe. Rendimiento No, absoluto. riesgo Rendimiento. absoluto. Riesgo absoluto. Bueno, no es riesgo, ¿no? Es rendimiento absoluto. Eso es lo que primerito tengo que sacar, ¿no es cierto? Bien, el riesgo absoluto no es más ni menos que la variación en unidades monetarias de los precios que presenta una acción de una empresa en el mercado, ¿no es cierto? De año a año, de periodo a periodo, ¿no es cierto? Eso quiere decir. Entonces, aquí vamos a tener que hacer una pequeña modificación, ¿no es cierto? Y le vamos a poner texto, ¿sí? Y es de año a año, ¿no? Entonces sería aquí 2007, 2008, ¿no es cierto? Perdón. 2007, espacio, 2008. Bien, acá sería 2008, ¿qué más? 2009, 2009, 2010, 2010, 2011, 2011, 2012, ¿no es cierto? 2012, 2013, 2013, 2014, ¿no es cierto? 2014, 2015, 2015, 2016,
2016, 2017, ¿cierto? 2017, 2018, 2018, 2019, 2019, 2020, perdón, 2020 y 2021. ¿Estamos? Bueno, entonces esta última fila de aquí no me sirve para nada, ¿no? No me sirve para nada. Bien, ¿cómo calculo la rentabilidad absoluta? Entonces la diferencia de precios, ¿no? De un periodo T1 versus un periodo T. Entonces será este dato de acá menos este dato de acá, ¿no? Entonces así será para todos. Bien, y nos vamos para acá. Listo. Rendimiento absoluto. ¿Sí? Rendimiento absoluto. Bien. ¿Qué más debo hallar, chicos? Rendimiento relativo, ¿no? Ahora me voy entonces a calcular el rendimiento relativo. Bueno, para el efecto no me va a servir estos números de aquí, no me va a servir para nada, ¿no es cierto? Y lo que voy a manejar aquí es porcentaje, ¿cierto? Bien. ¿Cómo calculo el rendimiento absoluto? Ya dijimos, ¿no? Lo que estamos ahorita es en el rendimiento relativo. ¿Cómo calculo el rendimiento relativo? ¿Qué es? Es el rendimiento absoluto dividido para el precio T, en el periodo T, ¿no? Eso es el tema. Pero, es decir, a ver, sería el rendimiento absoluto, ¿no es cierto? ¿Partido en qué? En el precio del año inicial, digamos así, ¿no? En el precio del año inicial. Así podría yo calcular, ¿no es cierto? Así podría calcular. Menos 12.06%. Menos 12.06%. Bien. ¿Existe otra forma de calcular, chicos? Sí, también podría existir otra forma. Y eso quiere decir entonces la relación de precios, ¿no es cierto? La relación de precios, si me voy acá, sería este partido en este, ¿no es cierto? Y todo esto menos 1. Me da lo mismo, ¿sí? Me da lo mismo. Entonces, ya tenemos dos formas, ¿no? Son equivalentes para calcular el rendimiento relativo. Bien. ¿Y luego qué tengo que hacer? Tengo que calcular el rendimiento esperado y el riesgo, ¿cierto? Es lo que tengo que hacer aquí. Entonces, vamos a poner aquí rendimiento esperado y riesgo. Bien. Entonces, no tenemos aquí periodo, sino que más bien aquí, ¿qué es lo que tengo? Tengo aquí un rendimiento esperado. A ver, ¿por qué me coge esto? Tengo un rendimiento esperado, ¿cierto? Y tengo que medir el riesgo. Y el riesgo ustedes saben bien que lo puedo medir en tanto por uno, ¿no es cierto? A partir o a través de la varianza. Entonces, si hablamos de rendimiento esperado, esto está dado en porcentaje. Si hablo de varianza, está dado en tanto por uno. Me refiero también al riesgo, ¿no es cierto? Me refiero también al riesgo. Bien. Pero también puedo sacar el riesgo, ¿no es cierto? ¿Cómo se lo debe sacar? Efectivamente, ¿en base de qué? En base o expresado en porcentajes, ¿no es cierto? Porcentajes. Bien, vamos a ir refiriéndonos a cada una de estas tres variables y vamos a calcular primero el rendimiento esperado, ¿no es cierto? Entonces, el rendimiento esperado no es más ni menos que un promedio. ¿Un promedio de qué? Un promedio de los rendimientos relativos, ¿no es cierto? Bueno, ustedes saben que esto es un promedio, es la suma de todos estos dividido para el número de observaciones o de datos, ¿no es cierto? Eso sabemos perfectamente. Bien, entonces nos vamos para acá
y tengo el rendimiento esperado, ¿no es cierto? Para calcular la variación, si lo hago a mano, ¿no es cierto? Utilizando este término para hacerlo, para figurar que sería el cálculo más básico, si lo hago a mano, ¿qué sería? La diferencia, ¿no es cierto?, al cuadrado entre quién, entre estas observaciones versus el rendimiento esperado, ¿no? Más la diferencia al cuadrado de la siguiente observación respecto del rendimiento esperado. Y así sucesivamente y para todito, ¿no es cierto? Pero, como ustedes bien se pueden dar cuenta, eso sería una tarea inacabable, ¿no? Inacabable. Entonces, de lo que se trata es un poco de automatizar. Entonces, ¿cómo calculo la varianza? Entonces, me iría a var S, ¿no es cierto? Y sería el var S de todas estas observaciones, ¿no es cierto? Entonces, tendría este dato aquí. ¿Sí? Vamos a utilizar 4 decimales, que creo que está bien, ¿cierto? Para efectos didácticos. Bien. ¿Y cómo determino el riesgo? Bueno, el riesgo, ¿no es cierto?, viene determinado aquí en porcentaje, ¿no es cierto? Y puedo determinarlo de dos formas, habríamos dicho. La primera forma sería la raíz cuadrada de la varianza, ¿no es cierto? Y la segunda forma sería a través de la desviación estándar muestral, ¿no? Entonces, desviación estándar muestral, ¿no es cierto? Y vamos a coger de estos datos del rendimiento relativo, ¿no es cierto? Y ya está. Y ya está. Listo. Bueno, de este recuadro, ¿qué información me es muy útil? Yo diría el rendimiento esperado y el riesgo, en donde se denota específicamente la ley de rendimiento y riesgo. A mayor rendimiento, mayor riesgo. O a menor rendimiento, menor riesgo. Y esta ley es también la que vamos a comprobarla a través del análisis del portafolio de inversiones o de la cartera de inversión que tengo que hacer en base de las proporciones o de las proporcionalidades que hago para cada una de estas 20 empresas, ¿no? O en base de estas 20 empresas. Bien, estamos hasta aquí, chicos. ¿Sí me siguieron? Sí, profe. Bien. El tema es, bueno, determinar proporcionalidades, ¿no? El tema es determinar proporcionalidades. Entonces, aquí yo diría que nos debemos referir a proporcionalidades en cuanto a inversión, ¿no? Entonces, proporcionalidades de inversión. O proporciones invertidas, o como ustedes quieran llamarlo, ¿no es cierto? Y voy a denotarlo como un vector fila, ¿no es cierto? Que lo denomina W. Puedo denominarle como otra letra, ¿no? Del alfabeto, como otra letra. Bien. En este caso, ¿qué es lo que sé? ¿Qué es lo que sé? Bueno, que estos primeramente, estos no son los datos verdaderos, ¿no? Entonces, yo diría que los voy a poner como 0, ¿no es cierto? Como 0. ¿Sí? Efectivamente. Y aquí yo voy a tener un total, ¿no? Un total. ¿Sí? Y el total, naturalmente, va a estar dado en porcentaje, ¿no es cierto? Y lo vamos a poner un poquito más cogido el color. ¿Listo? No me gusta eso. Vamos a coger un poco más y se refiere justamente a la sumatoria de las proporcionalidades de inversión, que me debe dar el 100%, ¿no es cierto? Entonces, este es un tema muy importante para mí, ¿no es cierto? Este es un tema muy importante para mí. Yo no sé si le damos otro formato y vamos a ponerlo con qué color. Vamos a ponerlo con este color, ¿cierto? Bien, y vamos a poner estas letras. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué identifico o por qué resalto este vector fila? Porque justamente a través del solver, ¿no es cierto? El programa
me debe dar las proporcionalidades de inversión que debo hacer de manera que minimice el riesgo, de acuerdo a ese escenario que nos hemos planteado. Bien, lo siguiente que debo hacer aquí, ¿no es cierto?, es construir mi matriz de varianza-covarianza, ¿no es cierto?, de inversiones. Entonces, matriz, varianza, varianza. Eso es lo que tengo que hacer. Y estoy hablando de todas estas inversiones, ¿no?, de todas estas temas aquí. Entonces, yo no sé si borrar esto, porque a la final, cuando utilicemos la computadora, el análisis de datos, me va a arrojar los membretes como columnas, ¿no? Columnas 1, 2, 3, 4. Y luego eso lo tendré que cambiar para cada una de las empresas, ¿no? Bien. Entonces, aquí me voy ¿a dónde? A datos, ¿no es cierto? Y análisis de datos. Ya habíamos dicho que si no tienen habilitado esto, ¿a dónde tengo que irme? A archivo y me iría a opciones, ¿no es cierto? Y en base a este recuadro, me voy a complementos y aquí en administrar Excel, ¿no es cierto? Me iría a Excel. Y aquí efectivamente activaría lo que es análisis de datos y Solver, ¿no? Eso es el tema aquí. Bien. Entiendo que todos ustedes ya tienen activado estas dos herramientas, ¿no? Entiendo eso. Listo. Entonces, al hablar de la matriz varianza-covarianza, tengo que darme cuenta, ¿no es cierto? Tengo que efectivamente darme cuenta de que se trata efectivamente de una matriz cuadrada, ¿no es cierto? De una matriz cuadrada. ¿Qué quiere decir una matriz cuadrada? Que el número de filas corresponde al número de columnas. Y el número de filas y de columnas estará dado por el número de empresas que tengo aquí, ¿no es cierto? Entonces, bueno, me voy a datos, me voy a análisis de datos y me va a salir un pequeño recuadro, ¿no es cierto? Entonces aquí, de todas estas opciones que aparecen aquí, me voy a covarianza, ¿no? Me voy a covarianza y me dice, bueno, ¿cuál es el rango de entrada? Y el rango de entrada para mí son los rendimientos relativos que tengo, ¿no es cierto? Que ya he calculado antes. ¿El ordenamiento va a estar en columnas? Sí, perfecto. ¿Y dónde? El rango de salida es dónde quiero que se ponga esa información. ¿Dónde? Aquí, en esta celda, ¿no es cierto? Entonces, le damos a aceptar aquí y me lanza el programa o la aplicación esta matriz triangular inferior, ¿no? Esta matriz triangular inferior. Ahora, ¿qué sabemos? Que todos estos valores, ¿cierto? Que todos estos valores de aquí son para mí las varianzas, ¿no? Y los otros valores para mí serán las covarianzas. Pero, como ustedes bien se pueden dar cuenta, es una matriz incompleta. ¿Por qué? Porque no tengo datos en el triángulo superior o en el área del triángulo superior, ¿no es cierto? Entonces está un poco incompleta. Y de lo que se trata es justamente de completar esta matriz, ¿no es cierto? Bien, aquí, ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos? Bueno, aquí irá a, no irá a, ¿no? Irá, ¿qué cosa? El nombre de las empresas, digo yo, ¿cierto? Irán el nombre de las empresas. Entonces hacemos control C, ¿cierto? Y me voy a ponerle aquí. Listo. Y este mismo tema, ¿no es cierto? Control C, ¿no es cierto? Y me voy acá. Y me voy acá a transponer y ya estaría, ¿no es cierto? Ya está esto. Listo. Vamos a quitar un poco voy a poner sin borde, ¿no es cierto? Y ya estaría mi matriz. Casi lista. Bueno, ¿qué es lo que me falta? Ir viendo estos temas de aquí, ¿no? Ustedes tienen aquí dos opciones. Dos opciones. Entonces, control C, ubicarme, pegar, pegado especial y transponer, ¿cierto? Bien. O tienen otra opción. Coger, seleccionar, control C, ubicarme y botón derecho y le dan a este cuarto de aquí, a este cuarto icono de opciones de pegado, ¿no? Y ponemos transponer. Sí, yo creo que es más sencillo, más fácil. Listo. Y vamos transponiendo, ¿no?
El tema es este. Ah. Bien, vamos transponiendo. Aquí. Eco. Acá. Perfecto. Acá. Control C. Acá. Acá. Acá y acá. ¿Sí le están haciendo? Sí, ya. Chévere. Bueno, este de gana le pongo transponer, pero ya que he seguido con todo así, no me cuesta nada el último también ponerle transponer y listo, ¿no? Y listo. Bien, esta es mi matriz de varianza-covarianza. Entonces, seguidamente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Analizar mi portafolio de inversión, ¿cierto? Eso es lo que tengo que hacer aquí. Entonces, vamos a poner aquí. No, le gana. Vamos a poner aquí mi portafolio de inversión, ¿cierto? Eso vamos a... Y lo vamos a analizar en cuanto tenga efectivamente tres variables, ¿no? Entonces, estaría hablando aquí del rendimiento esperado, estaría hablando aquí del VAR, ¿no es cierto? De la varianza, que sería el riesgo en tanto por uno, y estaría hablando aquí también del riesgo, ¿no es cierto? Del riesgo. Bien, en esto vamos a ponerle un poco de colores para que sea mejor, ¿sí? Y aquí vamos a poner estos temas aquí. ¡Listo! El rendimiento esperado. Bueno, ¿cómo calculo el rendimiento esperado? Bueno, si se tratase de un activo o de activos que se consideran de manera individual, sería simplemente el promedio, ¿no? Y ya está, ya está. Pero aquí es un portafolio en el que los activos financieros no se consideran de manera independiente, ¿no? No, sino que es un portafolio que está conformado por varias acciones de distintas compañías, ¿no? Entonces, ¿cómo determino? El tema es aquí, ¿cómo determino el rendimiento esperado? Bueno, el rendimiento esperado tiene que venir ¿en qué? Primeramente, tiene que venir en porcentaje, ¿no es cierto? Al igual que el rendimiento. Y la varianza, que es el riesgo en tanto por uno, tiene que estar dado en tanto por uno, ¿no? En números. Bien, ¿cómo calculo aquí entonces este tema? Será la multiplicación de ¿qué? La multiplicación de mi vector fila, que corresponde a las proporcionalidades de inversión, ¿no es cierto? Punto y coma, aquí no utilizo el por, simplemente punto y coma. ¿Por cuánto? Por la transpuesta ¿de qué? De mis rendimientos esperados que ya saqué antes, ¿no? Que ya saqué antes. Bien. Entonces, y aplastamos control y enter, ¿no? Y creo que ya está. Y creo que ya está. Sí, me arroja el 0%. Pero como digo que ya está si tengo el 0%? Esto es normal. Esto es normal. ¿Por qué? Porque todavía no tengo aquí proporcionalidades de inversión, ¿no?
Todavía no tengo aquí nada. Si yo tuviese aquí un valor, ¿no es cierto? Un valor, por ejemplo, yo qué sé, aquí el 25% en Google. Entonces ya me va a variar, ¿no? La rentabilidad, ya me va a variar. Entonces es normal que de inicio tenga valor en cero, ¿no? ¿Cómo determino la varianza? ¿Qué sería el riesgo en tanto por uno? ¿Cómo lo determino? Sería mmult ¿de qué? De mi vector fila, ¿no es cierto? ¿Por cuánto? Por la multiplicación de mi matriz de varianzas y covarianzas y otra vez por la multiplicación de este vector fila, pero transpuesto. Ah, entonces otra vez tengo que hacer una operación mmult, ¿no es cierto? En la que digo, voy a coger mi matriz de varianza-covarianza y lo voy a multiplicar por la transpuesta ¿de qué? De mi vector de proporcionalidades de inversión. Esto de aquí. Entonces, ¿cuántos paréntesis tengo que cerrar, chicos? 1, 2 y 3, creo yo, ¿no? Ya, Control Shift Enter. Y ya está, ¿no? Y ya está. Listo. Vamos a darle un poquito más de número, ¿sí? ¿Y cómo saco el riesgo en porcentaje? Bueno, nos vamos por el lado más fácil. La raíz de la varianza. Y ya está. Bien, ¿estamos hasta ahí, chicos? Sí, Sí, ya. ¿Es normal que tenga todos estos valores en cero? Sí. Como hoy les repito, ¿por qué sucede eso? Porque todavía no tengo las proporcionalidades de inversión respecto a las 20 empresas que estoy considerando, ¿no? Todavía no tengo eso. Bien. Entonces, vamos a plantear nuestro primer escenario, ¿no? Nuestro primer escenario. Entonces, ¿qué es nuestro primer escenario? Determinar las proporcionalidades de inversión en función de minimizar el riesgo, ¿no es cierto? En función de minimizar el riesgo. Uy, se va a caer todo aquí, espérese un rato. Ya, en vez de mi... Ya. Entonces, nos vamos a datos, nos vamos a solver, ¿no es cierto? Si restablezco todo, ok. Bien, entonces, nuestro primer criterio, ¿no es cierto? Hablando de portafolio, decía que la varianza, en este caso, debe ser mínima. Debe ser mínima. Bien, entonces, ¿qué dato necesito? Las proporcionalidades de inversión. Eso es lo que quiero. ¿Cierto? Sujeto a que estas proporcionalidades, ¿no es cierto? Primero sean positivas. Entonces, deben ser mayores o iguales a cero, ¿no? Mayores o iguales a cero. Y la segunda restricción muy importante es que el total, es lo que nos dice Markowitz, el total debe ser exactamente igual al 100%. No hay otro porcentaje. Es el modelo de Markowitz, ¿cierto? Entonces aceptamos, ¿no es cierto? Y escogemos aquí, dentro de estas opciones, GRG non lineal, ¿no? Non lineal. ¿Por qué? Porque estamos tratando aquí de cónicas. No estamos tratando de funciones lineales, que para el efecto utilizaría método simplex, ¿no? El que se utiliza en investigación de operaciones. Pero al tratarse de cónicas, al tratarse de una combinación muy grande, ¿no es cierto? Una combinación muy grande que existe aquí, escogemos GRG non lineal, ¿no es cierto? Y aquí habíamos dicho, bueno, estoy reforzando una condición, porque me dice aquí convertir variables sin restricción en no negativas. Sí, ya estoy poniendo estas que sean mayores o igual a cero, ¿no? Entonces, no pasa nada, no me estoy contradiciendo. Aplasto Enter y me dice, bueno, Solver encontró una solución en la que se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimamente. Entonces, aceptamos, ¿cierto? Y el resultado será este.
esta es la proporcionalidad, fíjese. Esto de aquí, ¿sí? Esto de aquí. Entonces, en Google tengo que invertir el 2.24% de mi capital de inversión. Luego tengo que irme a S-Books, ¿no es cierto? Luego me tengo que ir a Kao. Luego me tengo que ir a General, ¿no es cierto? Luego me tengo que ir a MCD, etcétera, etcétera, etcétera. La sumatoria de esto tiene que ser esto. Bien, vamos al análisis del portafolio. Entonces, fíjense, aquí hay algo sumamente importante. El riesgo, el mínimo riesgo de este portafolio o de esta cartera de inversiones es 8.87%. Este es el mínimo riesgo, el mínimo. ¿Qué quiere decir mínimo riesgo? Bueno, cuando tuvimos clase anteriormente, ¿cierto? En días anteriores, habíamos dicho que el riesgo se lo tiene que cuantificar. El riesgo es el estimativo de la afectación económica y financiera que puede sufrir una empresa en cuanto a toma de decisiones, en cuanto a inversiones que hace. Entonces, de un capital que yo invertir, lo mínimo que podría perder es el 8.87%. Lo mínimo. ¿Sí? Lo mínimo. Es decir, si yo tengo un capital de, ¿qué será? De $1 millón, ¿no es cierto? 1 millón. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si yo le multiplico por 8.87%, el mínimo riesgo cuantificado, estimado, sería que si yo invierto $1 millón en un portafolio de inversiones con el tema de diversificación, ¿no es cierto? Minimizando el riesgo, ¿no es cierto? Mínimamente yo podría perder $88.700. De 1 millón. De $1 millón podría perder 88.700. ¿Sí? Eso, que es mínimo, ¿no? Es mínimo. Entonces, la rentabilidad, ¿no es cierto? La rentabilidad también sería mínima, ¿no? En este caso, sería del 6.85%, es decir, una rentabilidad, si invierto $1 millón, 1, 2, 3, 1, 2, 3, por el 6.85%, yo tendría una rentabilidad de 68.500, ¿no? Básicamente. Bien, este es un primer escenario. Un primer escenario. El segundo escenario me decía, bueno, no nos vayamos por la alternativa más fácil, ¿no? Asumamos riesgo, asumamos un poquito más de riesgo. Y el tema es, bueno, plantarme una rentabilidad del 10%, ¿no? Del 10%. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a copiar esto, es lo que me va a servir de momento, ¿cierto? Y vamos a pegarlo acá. ¿Y cómo lo voy a pegar? Lo voy a pegar como valores. ¿Sí? Como valores. Nada más. Entonces, me voy acá. Me voy aquí y le vamos a copiar formato, ¿no es cierto? Y vamos a copiar esto acá y de ahí para acá y listo. Bien, pero hay que tener cuidado, ¿no? Los números son un poquito engañosos porque este no está metido en fórmula. Entonces lo que necesito es que esté metido en fórmula, ¿no? Es que esté metido en fórmula. Y todos estos serán 0 para mí. Bien, de tal manera que si en cualquiera de estos yo que sé pongo el 10%, la sumatoria sería el 10%. Bien, eso tendría. ¿Tendría que copiar otra vez esta matriz de varianza-covarianza? No, podría utilizar la misma, ¿no? Lo que sí es que necesito el recuadro para analizar otra vez el portafolio de inversión que tengo, ¿no es cierto? Eso es lo que necesitaría aquí. Bien, este escenario lo vamos a construir en base de ese rendimiento requerido del 10%, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a plantear la rentabilidad esperada, que no es más ni menos que multiplicar, ¿qué cosa? ¿Qué debo de multiplicar, chicos? El vector fila de las Pues, vector, proporciones, exacto, ¿por cuánto?
La transpuesta de los rendimientos esperados de las acciones de las 20 empresas. ¿Cierto? Por esto de aquí. Bien, me falta un paréntesis, creo que sí. Y Control Shift Enter. Listo. Listo. Calculemos otra vez el riesgo en tanto por uno, ¿no? Entonces sería el mmult, ¿no es cierto? ¿De qué? De mi vector de proporcionalidades, ¿no es cierto? ¿Por cuánto? Por la multiplicación de dos variables. ¿Cuáles son esas dos variables para mí? Mi matriz de varianzas covarianzas, ¿no es cierto? ¿Por cuánto? Por la transpuesta de mi vector de proporcionalidades. ¿Dónde está mi vector de proporcionalidades? Aquí mismo. ¿Cierto? 1, 2 y 3. Entonces, Control Shift Enter y ya está. Listo. Y me voy por determinar el riesgo en porcentaje, que sería la raíz cuadrada de la varianza. Bien, pero en este escenario lo vamos a cambiar de color, ¿no? Lo vamos a cambiar de color. Para no elegir este, ¿no? ¿Qué color les gusta? Negro. Este negro de aquí. Sí, este acepto. Acepto. Y ya está. Este es mi otro escenario, ¿no? Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Me voy a datos, me voy a solver, ¿cierto? Vamos a restablecer todo esto. Bien. ¿Cuál es mi nuevo parámetro en este nuevo escenario? El rendimiento asume el valor de ¿cuánto? Del 10%. Bien, aquí hay un tema, ¿no? Yo puedo poner 10% o puedo poner en tanto por 1. ¿Cuánto sería el tanto por 1, chicos? El 0,1, no 0,1, sino 0,1. Si ustedes ponen 0,1, les va a salir otros resultados. Entonces, por favor, tener en cuenta eso. Utilizo para expresión de números decimales la coma y no el punto, ¿no es cierto? O puedo poner el 10%. Bien, ¿qué celdas sería este resultado que quiero que me arroje el sistema? ¿No es cierto? Sujeto a ciertas restricciones. Prácticamente dos, ¿no? El que sean positivas, las proporcionalidades, y asegurarse bien de este tema de aquí, ¿no? Este tema de aquí, la sumatoria de las proporcionalidades, tiene que darme, de acuerdo a Markowitz, el 100%. Esas son las dos únicas restricciones. Entonces, GRG no lineal, aceptamos y ya está. Bien. Si quiero el 10%, si espero una rentabilidad del 10%, naturalmente el riesgo va a aumentar. Comparemos los dos cuadros, ¿no? Fíjese. Aquí tenemos los dos cuadros, en vivo y en directo, ¿no es cierto? Si quiero aumentar la rentabilidad de 6.85 al 10, entonces el riesgo también va a aumentar, ¿no? Y se va prácticamente a duplicar. Prácticamente a duplicar. De 8.87 pasamos a 16.99, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo aquí. Bien, pero la otra óptica sería, bueno, ¿cuál sería un escenario? ¿Cuál sería un escenario? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuál sería un escenario en la que yo pueda saber el riesgo máximo que puedo tener y el rendimiento máximo de este portafolio de inversiones? ¿Sí? Y yo les había dicho, bueno, si quiero eso, tengo que tener en cuenta algo muy importante. ¿Cuál es eso? Que si estoy dispuesto a correr el máximo riesgo, entonces no habrá diversificación en mi portafolio de inversiones, sino que todo invertiré ¿en dónde? En una sola empresa. Eso es lo que debe darme este programa, ¿no? Eso es lo que debe dar. Bien.
Entonces, vámonos a hacer eso, ¿no? Vámonos a hacer eso. Entonces, vamos a copiar, ¿no es cierto? Y vámonos a construir nuestro tercer escenario, ¿sí? Y vamos a pegar aquí valores y ya está. Bien, vamos a coger esto. Uy, con las justas. Ya, con las justas. ¿Cómo hago aquí? Con las justas. Bien. ¿Sí me están siguiendo? Copié formatos. Cambiémosle de color para no confundirnos, ¿ok? Para no confundirnos. Y vamos a ponerle otro color. ¿Cuál? Este verde, ¿no? Este verde. Va bonito. Listo. Bien. Los números me pueden engañar, ¿cierto? Obviamente. Este tema de aquí tengo que ponerle como sumatoria, ¿no? Porcentaje. De tal manera que si pongo aquí el 20%, me arroje el 20% como total. Bien. Bueno, tendría que calcular otra vez estos temas, ¿no es cierto? Que no es nada del otro mundo. Entonces sería mi vector de proporcionalidades por la transpuesta de los rendimientos, ¿no? Por la transpuesta de los rendimientos. Listo. Acá, ¿qué tendría que hacer, chicos? Una multiplicación de tres variables, ¿no? La primera, ¿cuál es? Mi vector de proporcionalidades, ¿sí? Que a su vez implica la multiplicación de dos variables. Y esas dos variables para mí, ¿cuáles son? Mi matriz de varianza-covarianza, ¿no es cierto? Por la transpuesta de mi vector de proporcionalidades, que es esta de acá, ¿no? Esta de aquí. Por eso le pongo con otro color, ¿no? Para darme cuenta. Listo. Ya tengo este tema. Y este tema aquí sería la raíz de la varianza. Ya está. ¿Listo, chicos? ¿Estamos hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna dificultad? No me responden. Hasta ahí todo bien de mi parte, profe. Bien, bien. Entonces, este escenario tiene un propósito, ¿no? Determinar el máximo riesgo que podría haber en este portafolio de inversiones. Ok, entonces nos vamos a datos, vamos a solver, establecemos todo, ok. Y este de aquí, vamos a hacer que sea máximo, el máximo riesgo. Entonces, lo que quiero determinar es la proporcionalidad de inversiones sujeta a dos restricciones. Que estas sean positivas y que la última, esta de aquí, el total, sea el 100%. Acepto. Fíjese en algo.
Algo muy importante que estamos poniendo aquí. Estoy poniendo que el riesgo sea máximo. Quiero determinar ese escenario en el que el riesgo sea máximo. Es decir, saber el mayor peligro al que puedo enfrentarme, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí. Y tengo una solución. Bueno, siempre me va a salir este recuadro. Si hago bien las cosas, siempre. Si hago malas cosas y cometo algún error, me va a decir Solver no encontró solución. ¿Sí? No encontró. Hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, fíjese en algo muy interesante. El máximo riesgo, la máxima exposición a riesgo sería del 93.87%. Claro, la rentabilidad también va a ser bastante alta, ¿no? El 66.74. Entonces, ¿cuál sería el rango de extremo a extremo? El mínimo riesgo sería 8,87 y el máximo riesgo 93.87. La rentabilidad mínima sería del 6.85 y la rentabilidad máxima sería del 66.74. ¿Listo? ¿Preguntas? Sí, profe, una consulta. Dime. Ya, para calcular aquí el riesgo, usted en Solver le puso en celda objetivo la de riesgo, ¿no? Y en la de acá arriba, para El calcular rendimiento. el rendimiento al 10%, le puso un rendimiento, ¿no es cierto? Correcto. En la Sí, objetivo. correcto. Ya, profe, esa será la condición. Listo, perfecto. Bien. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Y podemos sacar conclusiones de esto, ¿no? Ah, algo que me olvidaba. Este es el máximo riesgo que estamos asumiendo, ¿no? Déjenme ordenar un poquito mi escritorio, porque la verdad es que está hecho un desastre. Eso aquí y esto acá. Ya, ahí está mejor. ¿Cuándo asumo el máximo riesgo? Habíamos dicho, bueno, cuando pongo todo mi dinero en un activo o en una empresa o en acciones de una sola empresa. Eso que les estoy diciendo es ley. Fíjense en aquí. Máximo riesgo. ¿Dónde estoy invirtiendo todo, chicos? En Netflix. ¿Sí se dan cuenta? Puedo sacar conclusiones importantes, ¿no? Entonces, cuando no existe diversificación, estoy asumiendo el máximo riesgo. ¿Y eso qué quiere decir? Que estoy invirtiendo en una sola empresa. Netflix. Cuando existe diversificación, ¿no es cierto? Adecuada, ¿sí? De acuerdo al modelo de Markowitz, entonces invertiré, ¿no es cierto?, en varias empresas, de acuerdo justamente a los cálculos técnicos, ¿sí? De acuerdo a los cálculos técnicos. Y lo que me dice este modelo es, cuidado, invierta en UPS, cuidado, invierta en BA, cuidado, invierta en Cisco, cuidado, invierta en Apple, cuidado, invierta en IBM, cuidado, invierta en MSFT, ¿sí? Y por otro lado me dice, bueno, en Google invierta hasta este porcentaje, en SBooks, en KAO, ¿no es cierto? Y etcétera, etcétera. Diversificación adecuada, es decir, portafolio óptimo de inversiones, con mínimo riesgo. Claro, la rentabilidad va a ser también pequeña. Si quiero aumentar el rendimiento, aumento el riesgo. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Las primeras señales que me alertaba el sistema, decía, cuidado, invierte en UPS, ¿no? Ahora voy a invertir en UPS. Y toma, ¿no es cierto? Y toma. Es decir, me estoy yendo contra la regla técnica. Perfecto, no pasa nada, pero asumo mayor riesgo. Claro está, ¿tendré una mayor rentabilidad? Sí, tendré una mayor rentabilidad, pero asumo mayor riesgo, ¿no es cierto? Y por último, el tercer escenario que hemos descrito aquí es este, ¿no? ¿Qué pasa si
si asumo la totalidad del riesgo. Entonces quiere decir que voy a invertir solo en Netflix, solo en una empresa, ¿no? En este caso. ¿Podría haber invertido en cualquiera de las otras? Sí, el 100% en cualquiera de las otras, ¿no? ¿Existe diversificación? Cero. Cero diversificación. No diversifico en nada. Y la rentabilidad sería la máxima posible de este portafolio de inversión sería de 66.74%. Efectiva anual, ¿no? Efectiva anual. Tasa efectiva anual. O tasa anual o una tasa de interés anual con capitalización anual de intereses o tasa efectiva anual, ¿no? Estoy hablando de esto. Bien. ¿Alguna otra inquietud, chicos? ¿Alguna pregunta que quieran hacerme? ¿Sí está claro este tema? Hasta ahí sí, profe. Bien, correcto. Vamos un ratito al aula virtual. Vamos un rato a nuestra aula virtual, ¿no es cierto? Y ustedes son paralelo 1, ¿no? Paralelo 1. Bien, vámonos acá. Listo. Y bueno, vamos un poco a activar cierto material de clase que les había colocado aquí, ¿no es cierto? Y listo. Bien. Bueno, ¿qué les he colgado aquí en el tema 1, no? Las cosas que estamos viendo. Un video inicial que lo revisamos, ¿se acuerdan? El tema del resumen esquemático que yo hice a través de información que encontré en la web, ¿no es cierto? De los antecedentes que marcan o que me reflejan la evolución de la administración de riesgos, los diferentes autores y personajes que hacen un aporte a la teoría de las probabilidades y de la administración de riesgos como tal. Y ahí estaba uno, ¿no? Markowitz. Si ustedes se fijan ahí, Markowitz, que es lo que estamos utilizando ahora mismo. Mandé una lectura, ¿no es cierto? Les dije que por favor chequen una lectura de mapeo de riesgos. Entonces, estas lecturas las vamos a asignar a grupos, ¿no? Para que lo prepare un grupo de trabajo y lo exponga en unos 20 minutos nada más. Entonces, para tal efecto, ¿no es cierto? ¿Quién es mi ayudante de cátedra aquí? Keila y Santiago Silva están las dos personas. ¿Sí están aquí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Keila, ya, perfecto. Keila y Santiago. Entonces, a ver si coordinan un poquito con sus compañeros y ya conformamos grupos de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, si somos 25 personas, conformemos 5 grupos de 5 personas, de 5 integrantes, ¿ok? Y luego, Ya. bueno, sorteamos, ¿no es cierto? Y le tocará a un grupo el preparar esa lectura, ¿no? Y hacer una exposición de unos 20 minutos, no más. Y así nos manejamos con todos los grupos, ¿no? Con todos los grupos. Al final, estas exposiciones se promediarán con el trabajo grupal que se dará más o menos a final del semestre, ¿no? Es la idea. Entonces, a ver si la semana que viene ya me dan la grata noticia de que tienen grupos de trabajo, ¿no es cierto?, para poder asignar estas pequeñas lecturas. Porque aparte de lo teórico, aparte de lo teórico y de lo práctico que estamos aprendiendo en nuestras sesiones de clase, es importante, si queremos una buena formación o una formación sólida en riesgos financieros, es importante leer, ¿no? Y habituarse a cierta terminología y leer, ¿no es cierto? Enterarse y adentrarse justamente a este mundo de los riesgos financieros. Bien, entonces, espero por favor que para el día lunes me digan, estos son los grupos, ¿no? Ya están los grupos. Listo. Otra cosa que quería comentar a ustedes, bien, vamos a entrar estamos en el aula, ¿no? Bien, yo metí aquí también un video que es muy didáctico, muy interesante y que justamente me habla de rendimiento y riesgo de 2 activos, ¿no es cierto? Les recomiendo que lo lean, que lo chequen, que lo analicen, ¿no es cierto? Porque en base de eso hemos hecho estos ejercicios, ¿no? De rendimiento y riesgo de un activo financiero y de N activos financieros de acuerdo a Markowitz, ¿no es cierto? Entonces es muy didáctico este video de aquí.
Y les he metido también otro video que lo vamos a ver en unos 35, 40 minutos que, bueno, no lo vamos a acabar de ver todo, ¿no? Porque son 2 partes realmente, pero al menos vamos a ver la primera parte. Y se trata de este modelo, ¿no? Del modelo CAMP, ¿sí? Se trata del modelo CAMP. Bueno, ¿qué es el modelo CAMPS? Bueno, es el Capital Assets Pricing Model, ¿no es cierto? Es un modelo de variación del activo de capital, ¿no es cierto? Y es utilizado generalmente para medir el rendimiento que podría esperar un inversionista por invertir en determinado activo. Y aquí nosotros también nos vamos a plantear escenarios a partir del día lunes. Entonces, si yo como inversionista invierto en acciones de una empresa, ¿no es cierto? Yo espero un rendimiento en el tiempo, ¿no es cierto? Pero aquí hay 2 escenarios, ¿no? Invertir en una empresa que cotiza en bolsa, ¿no es cierto? O invertir en una empresa que no cotiza en bolsa. O también puede formarse otro escenario, ¿no? Invertir en un activo, ¿no es cierto? Y considerando riesgo país. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de ver en nuestra próxima semana, ¿no? Nuestra próxima clase. Pero, para el efecto, vamos a dedicarnos a ver en este resto de tiempo este video, ¿no? Algo más que deba explicar a breves rasgos del modelo KPM es que en el momento que yo invierto en una empresa, hay 2 puntos de vista. Uno, el del inversionista, que naturalmente espera un rendimiento, espera un rédito, ¿no es cierto?, en el tiempo, ¿sí? Espera una rentabilidad. Y aquí hay ciertos cálculos técnicos que ya nos vamos a habituar, ¿no? Nos vamos a habituar a esto, como es el beta apalancado o el beta desapalancado, ¿no? Ya les voy a explicar de qué se trata. Con lo mismo que es el riesgo sistémico y el riesgo financiero, ¿no? Ya les voy a explicar de qué se trata más detenidamente cuando hagamos un ejercicio en vivo y en directo, ¿no? Y el otro punto de vista sería el punto de vista de la empresa, ¿no es cierto? O de los administradores de la empresa. Entonces, ¿cómo verían el rendimiento esperado? Sería un rendimiento que la inversión, a ver, sería un rendimiento, ¿no es cierto? O una tasa, un costo, más bien dicho, un costo que la empresa está aceptando por permitir el financiamiento de un inversionista. Es decir, si bien por el lado del inversionista el invertir en un activo representa una acción de invertir, una acción de invertir en un activo que asume un riesgo y etcétera, etcétera, por el otro lado para esa empresa también hay un punto de vista que pagar ese rendimiento significa un costo y el costo sería aceptar ese financiamiento de un inversionista. No sé si me expliqué bien, ¿no es cierto? Bien, lo que vamos a hacer ahora es esto, ¿no? Ver el modelo CAMP. Entonces, vamos a, ¿cómo me dijeron? Vamos a dejar de compartir, vamos a compartir otra vez y vamos a agregar audio, ¿no es cierto? Y vamos a compartir pantalla. Listo, ¿me están viendo? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Bien, le voy a dar aquí y nos vamos a dedicar a ver este modelo, ¿no es cierto? Este video. No lo vamos a acabar, ya advierto desde el principio, no lo vamos a acabar porque implica dos partes generalmente. Pero ustedes ya lo tienen de trabajo para verlo mañana o el fin de semana, ¿no es cierto? Ponerlo mucha atención porque en esto nos vamos a meter el día lunes, ¿no es cierto? Bien, entonces le damos clic aquí y nos ponemos a ver su video. Saborea la victoria con Milo. Ahora con más sabor a chocolate. Bien, atención al video. Bienvenidos a este tutorial. En este video aprenderemos el modelo KPM. Mi nombre es Orlando Brito y los voy a guiar en el aprendizaje de este modelo. Para aprender el KPM vamos a desarrollar la siguiente temática. Primero vamos a ver la definición del KPM. Luego miramos cuál es el origen de la fórmula del KPM. Después miramos la fórmula del KPM y sus componentes. Es decir, que vamos a ver lo que es la tasa libre de riesgo, la rentabilidad o rendimiento del mercado, la prima o premio por riesgo del mercado y la beta o beta apalancada. Seguimos con el cálculo del KPM
Allí vamos a aprender cómo calcular el KPM en empresas que cotizan en la bolsa de valores. También vamos a aprender cómo calcular el KPM en empresas que no cotizan en la bolsa de valores y cómo calcular el KPM adicionándole la prima por riesgo país, que también es otra forma de calcular el KPM que se utiliza con bastante frecuencia. Luego miramos cuáles son las ventajas del KPM y también vamos a ver cuáles son las desventajas del KPM y las alternativas de solución que tenemos para solventar esas desventajas. Allí vamos a ver las primas de rendimiento que se le pueden adicionar al KPM. Iniciemos entonces con este video tutorial. El modelo KPM. El modelo KPM es un modelo utilizado para determinar el rendimiento que podría esperar un inversionista por invertir en un determinado activo. Las siglas KPM en inglés significan Capital Assets Pricing Model, que traducido al español significa modelo de valoración de activos de capital o modelo de evaluación de activos de capital. Desde el punto de vista del inversionista, la empresa en la que él invierte su dinero es un activo, del cual él espera obtener un rendimiento o una rentabilidad. Ahora, desde el punto de vista de la empresa o de los administradores de la empresa, ese rendimiento que el inversionista espera obtener es un costo para la empresa. Por eso decimos que el modelo KPM se utiliza para determinar el costo del patrimonio de la empresa, porque es la rentabilidad mínima o el rendimiento mínimo que la empresa debe pagarle o retribuirle a sus inversionistas. Ahora vamos a conocer el origen de la fórmula del KPM. Supongamos que un inversionista desea invertir su dinero y obviamente espera obtener un rendimiento o una rentabilidad. Al rendimiento o rentabilidad que el inversionista espera obtener lo denominaremos con las letras KE. La inversión de más bajo riesgo que se puede encontrar se asume que son los bonos emitidos por los países, o también llamados bonos del Estado. Como son bonos de bajo riesgo que están respaldados por la nación, a la tasa de rendimiento que ofrecen estos bonos se le conoce como tasa libre de riesgo, a la cual denominaremos con las letras RF. Sin embargo, como es una inversión de bajo riesgo, también ofrece una baja rentabilidad, y el inversionista desea un rendimiento o una rentabilidad un poco más alta. Como el inversionista desea una rentabilidad más alta que la tasa libre de riesgo, esto hace que a la fórmula de la rentabilidad esperada por el inversionista se incorpore automáticamente la tasa libre de riesgo, ya que la tasa libre de riesgo se convierte en el rendimiento mínimo a partir del cual el inversionista aceptaría alguna otra inversión. Por lo tanto, hasta el momento, la fórmula quedaría de la siguiente forma. Rentabilidad esperada por el inversionista es igual a la tasa libre de riesgo. Como el inversionista desea una mayor rentabilidad, pasamos entonces al siguiente nivel, a revisar las alternativas de inversión que tienen riesgo moderado. Invertir todo nuestro dinero en una acción de una sola empresa sería una inversión de alto riesgo, ya que estaríamos confiando todo nuestro capital y dinero al comportamiento y futuro de una empresa. Sin embargo, si en vez de invertir en la acción de una sola empresa, invertimos de forma simultánea en acciones de varias empresas del mercado, estaríamos diversificando el riesgo específico que tiene cada empresa hasta volverlo casi nulo, ya que las pérdidas de las acciones de algunas empresas se compensarán con las ganancias de las acciones de otras empresas. En este caso, la alternativa de riesgo moderado o riesgo diversificado es invertir en un portafolio de acciones. Como estos portafolios de acciones están conformados por acciones de varias empresas del mercado, al rendimiento de este portafolio lo llamaremos rendimiento del mercado o rentabilidad del mercado, y lo identificaremos con las letras RM. Como las empresas emisoras de las acciones que conforman el portafolio desarrollan actividades económicas lucrativas, por ese motivo, un portafolio de acciones normalmente ofrece un rendimiento más alto que el que ofrece la inversión que tiene la tasa libre de riesgo. Dijimos que el inversionista desea obtener una rentabilidad adicional a la que obtendría con la tasa libre de riesgo. Entonces, esa rentabilidad adicional es esta zona de rentabilidad adicional desde la tasa libre de riesgo hasta llegar a la rentabilidad del mercado.
Matemáticamente, esa rentabilidad adicional quedaría expresada como la diferencia entre la rentabilidad del mercado menos la tasa libre de riesgo. Y esa rentabilidad adicional es lo que se conoce como prima por riesgo del mercado o premio por arriesgarse a invertir en alternativas diferentes a las que ofrece la tasa libre de riesgo. Ahora, como el inversionista desea ganarse esa rentabilidad adicional, entonces también incorporamos ese componente a la fórmula. Por lo tanto, la fórmula hasta el momento quedaría de la siguiente manera. Rentabilidad esperada por el inversionista es igual a la tasa libre de riesgo más la prima por riesgo del mercado. Pero el inversionista desea una rentabilidad mayor a la tasa libre de riesgo y al rendimiento del mercado. En ese caso ya tendríamos que explorar las alternativas de inversión de riesgo alto. La alternativa de inversión de más alto riesgo es invertir directamente en una empresa, es decir, comprar la acción de una empresa. Recordemos un concepto básico de las finanzas que dice que a mayor riesgo, mayor rentabilidad, y a menor riesgo, menor rentabilidad. En este caso, los mercados financieros reconocen que entre más alta sea la volatilidad de una acción, mayor es el riesgo asumido por el inversionista y por lo tanto mayor debería ser la rentabilidad esperada de esa acción. E igualmente, los mercados financieros reconocen que entre más baja sea la volatilidad de una acción, menor es el riesgo asumido por el inversionista. Por lo tanto, menor debería ser la rentabilidad esperada de esa acción. Y para medir la volatilidad de la rentabilidad de una acción con respecto a la volatilidad de la rentabilidad de un mercado, para eso se utiliza la beta. La beta se adiciona a la fórmula como un multiplicador de la prima por riesgo del mercado. Dependiendo de la volatilidad o el riesgo de la acción, la beta se encargará de amplificar o reducir el rendimiento esperado por el inversionista. Finalmente, la fórmula del modelo KPM quedaría de la siguiente forma. Rentabilidad o rendimiento esperado por el inversionista, o también conocido como costo del patrimonio, es igual a la tasa libre de riesgo más la prima por riesgo del mercado multiplicada por la beta. La fórmula del modelo KPM es la que podemos ver en este momento en la pantalla. Esta fórmula también la podemos encontrar de esta otra forma. Ahora, cualquiera de estas dos presentaciones es válida, ya que ambas fórmulas contienen los mismos componentes, solo que posicionados en forma diferente. Ahora vamos a conocer cuáles son los componentes que conforman la fórmula del KPM. La tasa libre de riesgo se identifica con las letras RF, aunque en algunos textos podemos encontrar que la identifican con las letras KL. La tasa libre de riesgo es la tasa del rendimiento que obtenemos por invertir en la alternativa de inversión más segura y con mejor calificación de riesgo del mercado. Normalmente, como tasa libre de riesgo, se utiliza la tasa de rendimiento de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos con vencimiento a 10 años, ya que estos bonos son considerados como los más seguros y los de más bajo riesgo entre todas las alternativas de inversión posibles. Hay que tener en cuenta también que en ocasiones se suelen utilizar los bonos del Tesoro de los Estados Unidos con vencimiento a 20 años o los bonos del Tesoro de los Estados Unidos con vencimiento a 30 años. En este caso, ya depende del criterio o la preferencia del analista. Rentabilidad del mercado o rendimiento del mercado se identifica con las letras RM y en algunos textos también la podemos encontrar identificada con las letras KM. La rentabilidad del mercado o el rendimiento del mercado es el rendimiento que obtiene un inversionista que opta por invertir en alternativas de riesgo diversificable. Normalmente se utilizan los índices bursátiles o índices del mercado como un indicador para calcular la rentabilidad del mercado, ya que los índices bursátiles están conformados por acciones de diferentes empresas, por lo cual se considera que los índices bursátiles incorporan un riesgo diversificado. La prima por riesgo del mercado o premio por riesgo del mercado es esta parte de la fórmula que tenemos entre paréntesis
identificada como RM menos RF, es decir, que es la resta del riesgo del mercado menos la tasa libre de riesgo. La prima por riesgo del mercado es el premio o rendimiento que obtiene un inversionista por abstenerse de invertir en inversiones que pagan la tasa libre de riesgo y optar por invertir en una alternativa que tiene un rendimiento más alto, pero que igualmente tiene implícito un riesgo más alto. La beta apalancada o beta se identifica con las letras BL o simplemente con la letra B. La beta es una medida de riesgo que relaciona la volatilidad de la rentabilidad de una acción con la volatilidad de la rentabilidad del mercado. Es importante que cuando calculemos el KPM utilicemos una beta que esté apalancada. Por ese motivo hicimos énfasis en que se debe utilizar una beta apalancada, concepto que explicaremos más adelante en este mismo video. Ahora que conocemos los componentes que conforman la fórmula del KPM, vamos a iniciar con el cálculo del KPM en diferentes casos o escenarios que se pueden presentar. En este capítulo vamos a aprender cómo calcular el KPM en empresas que cotizan sus acciones en la bolsa de valores. Para este caso vamos a calcular el KPM de la empresa Walmart, la cual cotiza en la bolsa de valores de Nueva York y se encuentra ubicada en los Estados Unidos. Vamos a iniciar con el cálculo del KPM o KPM. El primer componente de la fórmula que tenemos que calcular es la tasa libre de riesgo. La tasa libre de riesgo es un dato que encontramos fácilmente en Internet. Simplemente en Google o en su buscador preferido colocamos la palabra rendimiento bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Luego en los resultados de la búsqueda nos aparecen varias páginas que nos pueden dar esta información. Cualquiera de estas páginas nos puede servir. Sin embargo, en este caso, para hacer el ejemplo, vamos a entrar a la primera página que nos aparece, que es la página de Investing. Nos vamos a la parte inferior e ingresamos a la sección que dice Información histórica. Y allí podemos ver los datos históricos del rendimiento de los bonos a 10 años de los Estados Unidos. Siempre vamos a utilizar el último dato que tengamos disponible, que en nuestro caso es 1.633. Entonces colocamos nuestra tasa libre de riesgo, 1.633. Ahora vamos a calcular la rentabilidad del mercado. Para tener una visión general o medir el comportamiento de un mercado financiero, de una bolsa de valores, de un sector económico en específico o inclusive de una economía en general, normalmente se utilizan los índices bursátiles o también conocidos como índices accionarios o índices de mercado. Los índices bursátiles están conformados por acciones de diferentes empresas. Por lo tanto, el crecimiento del índice bursátil dependerá de qué tan bien o qué tan mal le vaya a las empresas emisoras de las acciones que conforman ese índice bursátil. Por ese motivo, las variaciones en el valor del índice bursátil se toman como un indicador de referencia para medir el crecimiento de un mercado y por lo tanto de sus empresas. Lo ideal para calcular el KPM es utilizar un índice bursátil que pertenezca al mismo mercado, país o región en donde se encuentra ubicada la empresa a la cual le vamos a calcular el KPM. Como la empresa Walmart está ubicada en los Estados Unidos, por ese motivo, en este ejemplo utilizaremos el índice Standard & Poor's 500, que también es un índice de los Estados Unidos. Para calcular la rentabilidad del mercado, necesitamos el precio de cierre del índice Standard & Poor's 500 durante los últimos 10 años. Estos precios de cierre se pueden descargar de páginas como Investing, Yahoo Finance, Bloomberg, etc. Lo primero que tenemos que calcular es la rentabilidad del índice. Para calcular la rentabilidad del índice, abrimos paréntesis y tomamos el precio de cierre del año más reciente y lo dividimos entre el precio de cierre del año anterior. Cerramos paréntesis y a esto le restamos -1 y presionamos Enter. Luego esta misma fórmula la arrastramos hacia abajo para calcular las rentabilidades en cada uno de los años. Para calcular la rentabilidad del mercado, nos vamos a las funciones que trae el Excel y seleccionamos la función llamada promedio.
y luego presionamos aceptar. En la casilla que dice número 1, allí vamos a ingresar cada una de las rentabilidades. Regresamos a la ventana de la función promedio y presionamos aceptar. Y aquí tenemos la rentabilidad del mercado. La rentabilidad del mercado es el dato que acabamos de calcular, 13.50% efectivo anual. La prima por riesgo del mercado la calculamos tomando la rentabilidad del mercado y le restamos la tasa libre de riesgo. Y aquí tenemos la prima por riesgo del mercado. Ahora vamos a calcular la beta. La beta que se utiliza en el modelo KPM o CAPM es una beta que debe estar apalancada o adaptada al nivel de apalancamiento de la empresa que estamos analizando, que en este caso es la empresa Walmart. Para calcular la beta se necesitan los precios de cierre del índice bursátil, que en este caso es el índice Standard & Poor's 500, y los precios de cierre de la acción, que en este caso es la acción de Walmart. Los precios de cierre del índice y de las acciones se pueden descargar de páginas web como Investing, Yahoo Finance, Bloomberg y otras páginas. También se pueden descargar los datos directamente de la página web de la bolsa de valores donde cotiza la acción. Iniciemos entonces calculando la rentabilidad del índice. Para calcular la rentabilidad del índice, abrimos paréntesis y tomamos el precio de cierre más reciente del índice y lo dividimos entre el precio de cierre anterior. Cerramos paréntesis y a esto le restamos -1. Presionamos Enter y luego esta misma fórmula la arrastramos hacia la derecha para calcular la rentabilidad de la acción de Walmart. Ahora seleccionamos las dos fórmulas y las arrastramos hacia abajo para calcular las rentabilidades del índice y de la acción en cada uno de los meses. Para calcular la beta apalancada, nos vamos a las funciones que trae el Excel y seleccionamos la función llamada pendiente y luego presionamos aceptar. En la casilla que dice conocido Y, vamos a ingresar las rentabilidades de la acción. Nos posamos en el primer dato de la rentabilidad de la acción y presionamos las teclas Shift, Control y flecha hacia abajo para seleccionar todos los datos de las rentabilidades de la acción. Luego regresamos nuevamente a la ventana de la función pendiente. Nos vamos a la parte superior, luego en la casilla que dice conocido X, allí vamos a ingresar las rentabilidades del índice. Nos posicionamos en el primer dato de la rentabilidad del índice y presionamos las teclas Shift, Control y flecha hacia abajo para seleccionar todos los datos de la rentabilidad del índice. Regresamos nuevamente a la ventana de la función pendiente y presionamos aceptar. Y aquí tenemos nuestra beta apalancada. ¿Por qué se llama beta apalancada? La acción que es emitida por una empresa incorpora el riesgo sistemático y también incorpora el riesgo financiero de la empresa emisora. Por ese motivo, a la beta calculada a partir del precio de cierre de la acción de Walmart se le llama beta apalancada, porque incorpora el riesgo sistemático y el riesgo financiero asociado al apalancamiento de la empresa Walmart. Cada empresa tiene su propio nivel de apalancamiento, que en el caso de Walmart es de 1.96, y se considera que entre más alto sea el apalancamiento o el endeudamiento de una empresa, es más riesgosa, porque tiene que destinar una mayor parte de su flujo de caja al pago del servicio de la deuda. La beta apalancada es el dato que acabamos de calcular, 0.4782. Ahora utilizamos la fórmula del modelo KPM o CAPM para calcular el costo del patrimonio. Tomamos la tasa libre de riesgo y se la sumamos a la multiplicación de la prima por riesgo del mercado por la beta apalancada. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. Y aquí tenemos el costo del patrimonio de la empresa Walmart utilizando el modelo KPM o CAPM. La interpretación sería la siguiente. Desde el punto de vista del inversionista, el rendimiento mínimo que puede esperar por invertir en la empresa Walmart es 7.31% efectivo anual. Y desde el punto de vista de la empresa Walmart, el costo mínimo esperado por mantener la financiación o aportes del inversionista es del 7.31% efectivo anual.
Continúa viendo la segunda parte de este video. Bien, chicos, ¿siguen ahí? ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, ¿qué les pareció el video? ¿Qué tal? Muy Interesante, ilustrativo, profe. Sí, qué bueno, me alegro. Bien. Miren, esta es una herramienta muy eficaz en el momento de querer invertir en bolsa, ¿no? Entonces, yo me metería a la página de la Bolsa de Valores de Quito, sacaría un informativo historial del precio de las acciones del mercado, ¿no es cierto?, durante una serie, tiempo atrás, ¿no es cierto?, y haría todo este procedimiento. Y claro, me daría cuenta de que las acciones, ¿no es cierto?, mediante un REMNI, está ofreciendo tanto, y vería, ¿no es cierto?, si ese rendimiento está adecuado de acuerdo al CAE, ¿no? Al CAE, al rendimiento esperado por el inversionista. Entonces, esto es lo que se hace básicamente para invertir en la Bolsa de Valores de Quito, ¿no? Y en cualquier Bolsa de Valores del mundo. Entonces, ¿cuál es la tarea de ustedes o cuál es la labor que tienen que hacer ustedes? Bueno, como ustedes ven, el video tiene otra parte, ¿no es cierto? Entonces lo van a chequear más detenidamente. Puede ser el fin de semana o puede ser mañana, ¿no es cierto? O puede ser ahora mismo. Lo van a chequear. Y el día, ¿cuándo tenemos clase con ustedes, chicos? Lunes y martes, ¿no? Nos metemos de lleno Sí. a hacer ejercicios de este tipo, ¿ok? Nos metemos de lleno a hacer ejercicios de este tipo. Bien, chicos, espero les haya parecido interesante la clase del día de hoy. Sin duda que sí. Ha sido un gusto haber estado con ustedes y por mi parte nos quedamos aquí, ¿ok? Nos vemos el día lunes entonces. Buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Pasen bien. Chao, chao. Cuídense. Hasta luego.